Empezamos hoy la primera conferencia, y que va a ser junto con mañana, que habrá otra conferencia de Antonella Montinaro, de la Galería Gagma. Van a ser las dos conferencias un poco que inauguran el workshop, para dar paso ya después a los talleres de los profesores, ¿no?, de los fotógrafos y profesores, que hoy tenemos un poco la suerte de tener a dos de ellos aquí, a Jorge Yeregui y Clemente Delgado. Luego haremos una pequeña encuesta a todos para que también os conozcan un poco y sepan cómo afrontar con solvencia y tranquilidad las sesiones de los talleres, ¿no? Como decía, tenemos hoy a Javier López Rivera. Javier López Rivera es profesor del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y, por supuesto, amigo que ha aceptado con gratitud asistir hoy a esta inauguración, ¿no? Javier, bueno, junto con Ramón Pico, fundan el estudio ACTA, ¿no?, en 1993, y bueno, han recibido, como sabréis, distintos premios por su arquitectura, entre ellos los FAD, etc. Bueno, su asistencia hoy aquí para mí era fundamental, ¿no?, porque creo que es la persona que podía enmarcar esta idea que tenemos, ¿no?, de enfrentar la fotografía de arquitectura dentro del proyecto, ¿no?, dentro del proyecto de arquitectura y la docencia de proyectos arquitectónicos. Últimamente, además, he tenido la suerte, ¿no?, de compartir con él la edición de este librito, ¿no?, dentro de la editorial que yo dirijo, ¿no? Se llama Ideas e Imágenes, diálogo entre arquitectura y fotografía. Manuel Aires Mateus y Daniel Mayao, ¿no? Una conversación entre el arquitecto, Manuel Aires Mateus, el fotógrafo, Daniel Mayao, y Javier, junto con Jorge Silva, que hacen de entrevistadores, ¿no? Y me parece una suerte hoy tenerlo aquí y que nos pueda contar su forma de entender la fotografía y la arquitectura. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Ferran, y a todos vosotros por permitirme compartir las reflexiones. Yo no quiero ser pesado con el tema de la pertinencia de este curso en un ámbito como el arquitectónico, pero creo que es fundamental. Es decir, por suerte o por coincidencia, este año también en Sevilla, un grupo de profesores del Departamento de Expresión Gráfica hemos montado un curso de extensión universitaria. No tiene esta estructura del vuestro, en plan workshop y con talleres. Es un curso más teórico-práctico, pero también ha habido una demanda. Hemos cubierto las plazas ofertadas y hay bastante interés en este tema. Yo creo que hace ya mucho tiempo que la fotografía tenía que haber estado más presente en la docencia de nuestra disciplina, porque, como bueno, pretendo también un poco aquí contaros hoy, esta tarde, son dos disciplinas que han caminado de la mano desde hace mucho tiempo, aunque son dos disciplinas muy distintas. A mí lo que me atrajo desde siempre de la fotografía era lo distinta que era de la arquitectura. Es decir, aquí en esta imagen que aparece en el nuevo libro editado por la Fundación Caja de Arquitectos, titulado Siza por Siza, donde el propio Siza, dentro de su afán compulsivo por dibujar, dibuja sobre fotografías de Juan Rodríguez sobre su obra. El fotógrafo que veis a la izquierda, Juan Rodríguez, fotógrafo gallego, de formación arquitecto. No sé si llegó a acabar, pero tiene su formación al inicio de arquitectura. Él trabaja sobre todo el blanco y negro. Entre él han trabajado con la obra de Siza, dándole una nueva mirada en blanco y negro, y constituye un volumen muy recomendable también, por cuanto la fotografía forma parte de... Entonces, esta imagen que enfrenta, entre comillas, lo de enfrenta al fotógrafo con el arquitecto, creo que puede resumir muy bien ese diálogo que ha habido entre estas dos artes desde siempre, ¿no? La arquitectura, una disciplina cada vez más lenta, de procesos que siempre han sido muy lentos y que cada vez con la normativa lo son más, y la fotografía, una disciplina tremendamente rápida, cada vez más rápida, de consumo fugaz, y que, bueno, pues pueden perfectamente complementarse. La arquitectura, una disciplina tremendamente inmóvil, más o menos pesada,
difícil de transportar, todo lo contrario con la fotografía, reproducible cuantas veces hagan falta, ligera, fácil de transportar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nos sorprenderíamos si hiciéramos contabilidad o si contabilizáramos la cantidad de imágenes que podemos llegar a consumir en un día, en 24 horas. Sería absolutamente bárbaro hacer esa cuenta un día y sorprenderos. No solo fotografía, hablo de imágenes, como ha dicho Javier Bonet, algo que tiene algo más amplio de lo que es la fotografía, ¿no? En definitiva, vivimos inmersos en un mundo de imágenes, en un mundo visual, y creo que es fundamental que las nuevas generaciones tengan los instrumentos para saber nadar y saber moverse en esa cultura visual que nos invade, ¿no? Es decir, cuando vemos imágenes como estas, muy recientes, que están perfectamente próximas en el tiempo a nosotros, donde estos dos personajes se relacionan, por decirlo de alguna manera, entre ellos, si nos fijamos en esta imagen, observamos determinadas pautas, determinados movimientos, determinadas circunstancias, pero evidentemente depende de quién la mire o de dónde se mire, la imagen puede ser bien distinta. Es decir, la imagen de abajo está como mucho más equilibrada, la escena es la misma, evidentemente, pero la posición del espectador, la posición del fotógrafo no lo es, con lo cual el resultado no lo es. La imagen de abajo está como mucho más equilibrada, hay dos banderas a cada lado de los personajes, no al contrario de la primera, y el fondo permite, en la escena de abajo, apreciar mucho más la mano de aquel que la tiende y permite, por otro lado, acentuar menos el gesto de aquel que recibe o no recibe la mano, ¿no? Todo esto se ve mucho mejor si observamos no lo que vemos en la imagen, sino todo lo que está detrás de la imagen. Es decir, la potencia de ese interés gráfico por esa pequeña escena de esos dos personajes nos da idea de que lo importante en este caso es quién mira, cómo mira y sobre todo todos los que están mirando esa escena de dos personajes, ¿no? Ya digo que cualquier acto que tenga que ver con la arquitectura hoy, la cámara está tremendamente presente, ¿no? Esta imagen que puede uno ver en cualquier blog de la inauguración reciente también del Broad Museum en Los Ángeles, lo primero que se nos viene a la cara es esa cámara fotográfica levantándose por encima de la multitud y fundiéndose como telón de fondo con la rejilla fantástica que Diller y Escofidio han creado para recubrir esa caja del Broad Museum, ¿no? Pero esto no es nuevo, es decir, desde los años 30 el fotógrafo se ha subido, nunca mejor dicho, a la arquitectura, la cámara ha estado encima de la arquitectura y en este caso también como telón de fondo, no solo encima de una de las gárgolas del edificio Chrysler en Nueva York, sino como telón de fondo otro de los grandes colosos de la ciudad en estos años como era el Rockefeller Center, ¿no? La relación de arquitectos y fotógrafos es extensísima, no voy a traerla aquí toda, ¿no? Pero quizá unos de los arquitectos que más han trabajado con fotógrafos como artistas invitados han sido Herzog y de Meuron, ¿no? En el Almacén Ricola, que tenéis a la izquierda, y en la Biblioteca de Basualde, en concreto trabajan con dos fotógrafos, en el Almacén Ricola con las imágenes de Karl Blomstedt y en la Biblioteca de Basualde con las de Thomas Ruff. En el fondo, esta obra de arquitectura de la Capilla del Val de Acerón, de Sancho y Madrejos, que no deja de ser un ejercicio de papiroflexia en el cual un elemento de dos dimensiones, como puede ser el papel, llega a convertirse en un espacio en tres dimensiones, que es la arquitectura, la fotografía opera justo en el sentido contrario, es decir, trata de reducir espacios de tres dimensiones a un espacio, un elemento como es el papel, que tiene dos dimensiones, ¿no? Y ahí radica realmente su dificultad, el cómo trasladar esa sensación de espacio en tres dimensiones a un espacio soporte que tiene dos dimensiones, ¿no? Ambas tienen algo tremendamente en común, como es la luz, es decir, etimológicamente fotografía no deja de ser la escritura de la luz, así lo entendió Laszlo Moholy-Nagy, autor de esta radiografía, pero evidentemente la arquitectura también tiene muchísimo que ver con la luz. El propio Picasso, y hablar de Picasso en Málaga parecía obligado, juega con el lápiz de luz también, retratado en este caso por Guillaume Muller, ¿no? Y, como no,
Le Corbusier ya dijo lo que era la arquitectura, ¿no? El sabio juego de los volúmenes bajo la luz, y cuando va de viaje o hace uno de sus viajes a Oriente, retrata con su propia cámara de fuelle, pequeñita, Cupido 80, el óculo del Panteón, bajo la luz que entra por él, ¿no? Pero en este tema me interesa el defender la fotografía como una herramienta gráfica más del arquitecto, igual que para Oscar Niemeyer, que veis en la imagen de René Burri, dibujando con su herramienta fundamental o con la herramienta que más se ha asociado al arquitecto, como era el lápiz, o otra manera de grafiar. En este caso vemos a Le Corbusier en la arena de Long Island, en Nueva York, con los hijos de Nívola, o de nuevo el propio Picasso en las playas de la Costa Azul, dibujando sobre ellas, ¿no? Es decir, esa necesidad que tiene el arquitecto de grafiar, de escribir, creo que la fotografía forma parte, o debería formar parte, de una más de nuestras herramientas de trabajo, de escritura, de narración gráfica, de nuestras arquitecturas y de otras que no son nuestras, ¿no? Fernando Higuera es un personaje que muchos conoceréis. Yo cada vez que indago en parte de su obra, más me sorprendo, gratamente por supuesto. Era un grandísimo aficionado a la fotografía, descubrió la isla de Lanzarote junto con su amigo César Manrique y utilizaba sus fotografías como base de trabajo para contar sus maravillosos proyectos utópicos, que como tal utópicos nunca se llegaron a celebrar. En concreto estáis viendo los proyectos que él defendía en los Riscos de Famara, un lugar que os recomiendo para todos aquellos que no conozcáis, y utilizaba, ya digo, la fotografía como base de trabajo para contar con textos y dibujos sus alucinaciones sobre estos lugares, ¿no? A partir de aquí la charla va a ir estructurada en determinados conceptos. Todos ellos van a tener como base una fotografía de Chema Madoz, un personaje que también os recomiendo a todos los que no os hayáis acercado a él todavía. Digo personaje porque para mí Madoz es fotógrafo, pero yo creo que va más allá. O sea, para mí Madoz es un constructor de objetos, ¿no? Es decir, podría ser pues casi un arquitecto en miniatura, porque el momento de fotografiar al objeto es un momento final, pero antes de fotografiarlo hay mucho más. Es decir, hay todo un proceso de pensamiento y hay un proceso de construcción del objeto, ¿no? Y posteriormente ese objeto se documenta, ¿no? Es decir, a mí esta llave lupa me cuenta muchas cosas, ¿no? Él nunca titula su fotografía, creo que acertadamente, porque deja al espectador la posibilidad de descubrir en ellas aquellas cosas que le apasionen, ¿no? Para mí esta imagen me cuenta que la mirada es la clave, o que la llave está en la mirada, y creo que eso también era importante tenerlo desde el primer momento, ¿no? Es decir, la fotografía como posible representadora de la idea arquitectónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de nuevo, hablando de herramientas, en el Departamento de Expresión Gráfica, como en otros muchos, supongo que siempre hay esa dicotomía entre la mano y la máquina, entre qué es mejor dibujar a mano, el ordenador, cómo expreso mejor, qué intención es mejor. Yo creo que esta dicotomía la ha habido siempre, en el tema fotográfico exactamente igual. Siempre ha habido esa dicotomía entre qué es más importante, el ojo humano del fotógrafo o la técnica de la máquina, qué es mejor, saber de la técnica o tener educada la mirada, ¿no? Yo creo que la dicotomía es buena, pero cualquier herramienta lo que hay que hacer es saber utilizarla en el momento oportuno, ¿no? De hecho, esta imagen de 1872 significó la predominancia en este momento concreto del ojo mecánico sobre el ojo humano, porque el ojo humano no era capaz de descubrir o de certificar si el caballo en su galope había momentos en el cual no tenía las cuatro patas apoyadas en el suelo. Obviamente, recurriendo al ojo mecánico, se pudo demostrar que, evidentemente, había momentos en los cuales el caballo tenía las cuatro patas suspendidas en el aire. Que la fotografía es capaz de representar una idea, creo que es algo muy evidente, ¿no? Esta imagen de Paco Gómez, fotógrafo español que trabajó durante muchísimos años para la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, imagen titulada Orden y desorden, creo que deja todas las claras, ¿no?
el propio Fontcuberta también afirmó algo que yo, digamos, suscribo totalmente, ¿no? Yo creo que hace ya tiempo que la fotografía ha dejado de servir como documento de la realidad para pasar a ser portadora de las ideas. Y como tal, sin duda, creo que puede ayudar muchísimo a vosotros como defensora o portadora de las ideas contenidas en vuestros proyectos, ¿no? Y eso mismo que dice Fontcuberta, de que la fotografía ya no es documento de la realidad, esto hace mucho ya que ha ocurrido. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la fotografía miente. Es decir, de que en muchísimas ocasiones la fotografía no representa ese momento decisivo que decía Cartier-Bresson, o no representa ese estar apostado esperando que pasen las cosas, ¿no? Esta imagen que mandan los aliados, o que hacen llegar los aliados al ejército alemán tras los bombardeos de Londres, cuenta muchas cosas, ¿no? A mí me cuenta muchas cosas, ¿no? Es decir, el lechero no pasaba por allí, evidentemente. El lechero es un atrecho dentro de este paisaje bombardeado para hacer ver al enemigo que por mucho que destrocen nuestras ciudades, la vida continúa. Y antes, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, el palpitar diario de la vida era representado por el periódico y la leche. El reparto diario de la leche y del periódico era algo que representaba la cotidianidad, ¿no? Este señor está ahí puesto para ser fotografiado y para hacer llegar al enemigo que no podrán con nosotros y que nuestra vida sigue pese a que nos hayáis destrozado la ciudad, ¿no? O muchas veces la fotografía cuenta muchísimas cosas del lugar donde se produce, ¿no? Esta imagen todavía para mí, de un fotógrafo, para mí, bueno, y porque todavía no se ha descubierto, ¿no?, de un fotógrafo de momento desconocido, pero para mí sin duda de un gran fotógrafo, corresponde a la inauguración de las bodegas San Patricio de Fisac en Jerez de la Frontera, y contiene, pues creo que casi todas las claves del sur, ¿no?, las claves profundas del sur, no las claves epiteliales, ¿no? O sea, esa sombra arrojada de un elemento pequeño nos está hablando de un sol potente, nos está hablando de un sol que circula muy alto, el blanco nos está hablando de una luz cegadora, la posición relativa de los dos cuerpos dejando entrever los paisajes de albarizas rurales donde se produce el vino, nos está introduciendo claramente el actor principal para el cual se produce todo esto, la posición de la moto que representa el mundo rural, el mundo de la gañanería, frente a la posición de la señorita que representa el mundo del señorío, creo que no le falta un detalle. Es decir, hay imágenes que cuentan todo, o casi todo, de un lugar, ¿no?, y de una arquitectura, y de un clima, y de una actividad económica. Hay imágenes también, y aquí quiero recordar al malogrado Atinaya, que dan pie claramente pues a una película, ¿no? Esta relación no la establezco yo. En el otoño se ha, digamos, celebrado en el Casino de la Exposición de Sevilla una exposición donde los directores y guionistas de La Isla Mínima rendían culto a la serie Marisma del Guadalquivir, realizada por Atinaya, que sin duda dio pie a que esta película naciera. Es decir, el cómo Atín representaba ese paisaje casi lunar de las marismas del Guadalquivir y el paisanaje que habitaba esos lugares tan inhóspitos, dan pie clarísimamente a la película, y hay una serie de fotogramas que reproducen casi fielmente la retina del director y guionista, que quedaron impresionados, en sus propias palabras, por esa serie cuando la vieron en el año 2000, creo que fue, ¿no? ¿Qué relación puede tener la fotografía con el proyecto, o cómo se producen los proyectos de fotografía, ¿no? En este caso, las palabras se invierten, ¿no? Cartier-Bresson lo decía muy claramente, ¿no? Hay que pensar antes y después, jamás cuando se hace la fotografía. Yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Es decir, al igual que todo el proceso de proyecto, equivale a un proceso de pensamiento. Es decir, un proceso de pensamiento que se aleja de lo que muchas veces tenemos pensado que es la fotografía, que es, ya digo, captar un instante inmediato, estar presente cuando otros no están. Yo creo que la fotografía tiene mucho más de pensamiento, ¿no? Esta imagen de Madoz, de nuevo, creo que resume perfectamente lo que es el pensar, ¿no? Cuando los Becher construyen esa serie de depósitos abandonados o de estructuras industriales abandonadas,
antes de componer todo eso hay todo un proceso de pensamiento, hay todo un proceso de decantación y hay una decisión clara de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? José Antonio Marina, filósofo, también lo dice, ¿no? La mirada se hace inteligente y por tanto creadora cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. Es decir, primero está el proyecto y luego está la búsqueda. Es decir, uno no sale a la calle a ver qué encuentra. En ocasiones sí, evidentemente, ¿no? El fotoperiodismo es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de este tipo de fotografía que nace de una decisión previa, ¿no? Cuando la británica Hannah Collins realiza las series que hablan del proceso gastronómico de Ferran Adrià, tiene muy claro lo que quiere, es decir, ella constituye una serie fotográfica donde la primera imagen es la materia prima en su lugar de producción, en el árbol, en la tierra, y describe fotográficamente, por supuesto sin textos, todo el proceso de transformación, de transporte y de elaboración de esa materia prima desde que se produce hasta que se presenta en la mesa del bulli, ¿no? O Hiroshi Sugimoto, cuando construye o digamos, proyecta o construye su serie de arquitecturas, está decididamente mirando de una manera nublosa, de una manera velada, a todas esas arquitecturas tremendamente famosas que todos conocemos para, según él, contarnos esa nebulosa de ideas que circulan en la cabeza del arquitecto previamente a que la formalización de esa idea haya adquirido cuerpo, ¿no? O qué decir de las series de Thomas Struth, tanto en las calles londinenses, imagen superior, como en las calles de Nueva York, imagen inferior, ¿no? O sea, ese concepto o esa presencia de la ciudad también como base de la arquitectura, ¿no? Como campo de batalla de la arquitectura, ¿no? O también esta serie fantástica que yo descubrí hace poco de Joel Sternfeld, que describe el abandono de la High Line antes de que Dili y Escofidio tuvieran la fortuna de rehabilitarla y de ponerla en carga para los ciudadanos londinenses, neoyorquinos, perdón. Exactamente igual el trabajo de Amparo Garrido, que denuncia, aquí hay un nuevo matiz, la fotografía como denuncia, lo veremos más tarde también, denuncia el proceso de antropización y de colmatación de todas nuestras costas, mediterráneas principalmente, con construcciones tipo colmenas repetitivas, ¿no? En el fondo, tanto el arquitecto como el fotógrafo, yo creo que somos contadores de historias, ¿no? En el fondo, todos partimos de un papel en blanco y todos tenemos que empezar a contar algo, y para empezar a contarlo lo primero creo que es un guión, es decir, es un proceso de pensamiento y un proceso de descripción de una narración, ¿no? Os he traído dos pequeñas apuntes de dos de los profesores que vais a tener en el taller. En este caso, el trabajo de Jáuregui sobre la reconversión de un pabellón en Huelva, obra de arquitectura por parte de Sol 89, de María y Juanjo, en el cual la misma posición del fotógrafo va describiendo todo el proceso de construcción de esta pieza, que en el fondo no deja de ser un proceso de reciclaje, es decir, de eliminación de la piel de la antigua nave, de mantenimiento de su estructura original y de nueva piel para el nuevo uso. Todo eso creo que esa es la idea fundamental del proyecto, y eso creo que lo cuenta perfectamente esta serie, ¿no? Obviamente Jáuregui no ha sido el primero que se ha dedicado a estas cosas. O sea, el seguimiento muchas veces del crecimiento de nuestras arquitecturas es algo que históricamente ha sido pasto de atención de los fotógrafos a lo largo de la historia, ¿no? O cómo la fotografía es capaz de contar estados de vida de una sociedad, ¿no? Esta imagen de Ersatz-Toller de la terminal de la Túa de Saarinen creo que resume también, como la imagen de Jerez, todas esas cosas, ¿no? O sea, que estamos viendo a los nuevos artefactos, como puedan ser los aviones, los nuevos Boeing, a los nuevos artefactos con los nuevos vehículos, arropados por la nueva arquitectura y contemplados por la nueva sociedad, que queda como prendada de toda esa nueva maquinaria que empieza a aparecer en los años 50, ¿no? O también cómo la cámara está presente en los procesos de trabajo de todas estas arquitecturas, ¿no? Estas imágenes de Baltasar Korab, del propio Saarinen metido físicamente dentro de la maqueta de esta terminal, o del propio
César Pelli, jovencísimo, que aquí veis, trabajando en el estudio de Saarinen, contemplando la maqueta, ¿no? ¿Qué decir de las fotos de Schulman, ¿no? Cómo nos cuenta en esa sola imagen el estado de esa sociedad americana después de 15 años de depresión absoluta, de ese nuevo vestuario, de ese nuevo mobiliario, de esa nueva arquitectura y de ese estado de efervescencia, ¿no? Que, en concreto, el trío Lacaton-Basal-Duot utiliza para trasladar o intentar trasladar la nueva vida que pretenden darle a las grandes operaciones de vivienda en periferia de las ciudades francesas, ¿no? Intentando trasladar ese estado de ánimo que esa imagen producía al estado de ánimo de los nuevos habitantes que van a ver transformado su vida con esa transformación epitelial y también energética que proponen en su libro Plus, que os recomiendo también. Fotografía como herramienta de proyecto, como herramienta de defensa de una operación, ¿no? O como la fotografía está presente también en los procesos de abandono que en esta época de crisis hemos tenido en nuestras latitudes, ¿no? Como Javier Uribe y Ana Bacheta, se ha colado, lo de Bacheta se ha caído con el no reconocimiento de la fuente. En este caso Javier Uribe representa de nuevo el estado de abandono que el Palacio de Congresos de Ayamonte ha tenido durante mucho tiempo, Palacio de Congresos de Sol 89 también, o cómo Ana Bacheta refleja el estado de abandono que la casa en la Sierra de Rábida de Aires Mateos tuvo durante un tiempo, en el que, por suerte o por desgracia, los espacios pensados como piscinas fueron, digamos, apropiados por la naturaleza con sus lluvias torrenciales como tal piscina, ¿no? O también cómo la fotografía es capaz de representar los momentos de destrucción de la arquitectura, ¿no? Joel Meyerovich fue el único fotógrafo que se le permitió el acceso a la zona cero tras los atentados de las Torres Gemelas, y posteriormente el catalán Francesc Torres se dedicó a documentar todos los desperdicios o todos los reductos que fueron llevados a un almacén de la zona portuaria y todos los restos de esas arquitecturas, y documentarlos para la posteridad en un trabajo titulado 11S. O como la fotografía está presente en las acciones más arquitectónicas, ¿no? De muchos de vosotros desconocidos, este viaje que hacen las letras del Museo de Castellón, de Tuñón y Mansilla, desde Madrid a Castellón, viaje que hacen los arquitectos acompañados en su coche con su fotógrafo de cámara, por decirlo de alguna manera, Luis Asín, ¿no? Y cómo durante ese proceso de viaje se documenta esta ocasión en la cual, de forma tan bien preparada, los camiones se colocan en un determinado orden y puede leerse la palabra museo, o como también cuando Nick Valenda cruza de una torre a otra de Marina City en Chicago, también el fotógrafo está presente para documentar este proceso en el cual la arquitectura forma parte de una acción artística. Muy conocidos y muy frecuentes son los trabajos en los cuales la fotografía, ya decía, sirve como denuncia de lo que ha ocurrido, ¿no? Este es el trabajo de Julia Schulz-Domberg en su libro, contenido en su libro Ruinas Modernas, donde documenta fotográficamente todos estos procesos de abandono de edificaciones en suelo español, ¿no? O como la posición del fotógrafo, pues no solo denuncia ese macroproyecto de todos conocidos de Paco el Pocero en Seseña, sino también el cercano y más grande de España lugar de abandono de neumáticos usados, ¿no? Entrando de lleno en la materia que nos compete de la fotografía y la arquitectura, ya decía también Ernst Toller que evidentemente la arquitectura, al ser una experiencia sensorial, debe estar o tiene que estar interpretada a través de un medio sensorial. Él no pretendía que su obra fuera arte, defendía que el arte era la arquitectura. Aquí hay evidentemente mucho que hablar. No ha sido el caso de muchos fotógrafos, ni por supuesto el caso de muchos arquitectos que hayan respetado el trabajo del fotógrafo como un arte en sí mismo, ¿no? ¿Cuándo empiezan o cuándo puede ser el momento histórico en el que ambas disciplinas, fotografía y arquitectura, caminan más de la mano, ¿no? O provocan esa efervescencia? Muchos autores, entre los cuales yo me incluyo, defienden que es en la época de las vanguardias
donde eso empieza a ocurrir, ¿no? Es decir, la Bauhaus, que tenéis representada a la izquierda los balcones del edificio de Dessau por Laszlo Moholy-Nagy, la Bauhaus instaura la fotografía como asignatura obligatoria en el año 29. Ese mismo año 29, una de las principales revistas de arquitectura, das Neue Frankfurt, alemana, edita un número específico y monográfico sobre fotografía, y un artista ruso de vanguardias como Alexander Rodchenko fotografía la Leica, la nueva cámara compacta, la primera cámara compacta aparecida en el año 25, al lado del bloc de notas, como contando que esas son las dos armas del artista moderno. El bloc de notas, que hasta ahora era una de las armas, la única arma del artista moderno, se ve complementado con la máquina fotográfica, que va a ser la nueva arma de ese artista moderno, ¿no? Todo lo que tiene que ver, o todo lo que pasa en esta época en la cual la arquitectura cambia radicalmente su lenguaje formal y la fotografía ha alcanzado ya una madurez importante y ha cambiado su manera de ver el mundo, ambas técnicas confluyen en determinadas circunstancias, en determinados personajes, en determinados países, y todo ello es lo que formó parte de mi investigación doctoral, que termina en la tesis y que se plasma en este libro que veis aquí, ¿no? Es como ese momento de efervescencia donde la arquitectura necesita de la fotografía para venderse a la sociedad, y la fotografía es capaz de contar lo que propone esa nueva arquitectura, ¿no? Todo eso en España ocurre prácticamente a la vez que en Europa. Es decir, estáis viendo, por ejemplo, imágenes de un arquitecto que utilizó hábilmente la fotografía, José Manuel Aizpurúa, que en el año 28 es capaz de componer este fotocollage circular que aparece en la revista C, y cómo también es capaz de hacer estas imágenes en picado con estructura diagonal, en la cual, de nuevo y no por casualidad, están presentes los materiales modernos, principalmente las publicaciones, que también ayudan muchísimo en esta época a la difusión de la fotografía. Hay un verdadero auge en la explosión de nuevas publicaciones. Esas están presentes en su fotografía, y, como no, el mueble de tubo cromado como presente, ¿no? Esas composiciones donde la diagonal está tremendamente marcada, como esta de Louis Jadot, tienen evidentemente muchísimo que ver con todas las composiciones de la vanguardia rusa. Las que estáis viendo a la izquierda son tanto fotografía de Rodchenko como collage del propio Rodchenko, ¿no? La fotografía también, o la labor de determinados fotógrafos, sirve de inspiración para los arquitectos, ¿no? En concreto, Allison y Peter Smithson defienden por escrito que de las tres principales influencias en su obra, una de ellas es la del fotógrafo Nigel Henderson. La manera en la que Henderson documenta el juego de los niños en la calle, la manera de colonizar la calle como espacio de juego, es trasladada casi de forma literal por los Smithson en la mayoría de sus obras. Y en concreto, esta imagen de sándalo usada del espacio central de Robin Hood Gardens, hoy en peligro de demolición, cuenta todo eso. Es decir, cómo esa primera imagen de Henderson impacta a los Smithson, que tratan de crear en sus obras espacios que sirvan para el desarrollo de la vida, como aquellos que había retratado Henderson, ¿no? O como también es interesante ver los procesos de positivado de determinadas imágenes, ¿no? Como también parejas que han caminado de la mano, como Coders y Català Roca, en concreto la obra de Català, uno de los principales fotógrafos de arquitectura del siglo XX español. Muchas veces lo que vemos no es exactamente aquello que se dispara, es decir, los procesos de encuadre posterior nos cuentan mucho de qué es lo que se selecciona y qué es lo que no se selecciona, ¿no? En el fondo, de nuevo Fontcuberta vuelve a recordarnos que la fotografía siempre miente, pero que evidentemente el buen fotógrafo es aquel que miente bien la verdad. Muchos de las imágenes que tenemos, o del conocimiento, más bien que de las imágenes que tenemos, del conocimiento de determinadas arquitecturas, viene por la fotografía. Es decir, muchísima gente, muchísimos profesionales del siglo pasado conocieron, tanto el público general como los profesionales, conocieron los pueblos de colonización gracias a la labor de Joaquín del Palacio, de Kindel, ¿no? Mucho más allá del arquitecto. Es decir, mucha gente
identifica a los pueblos de colonización con la mano de Kindle, no tanto con la mano de Fernández del Amo u otros autores. En este caso los dos ejemplos son de Fernández del Amo, los autores que intervinieron en ellos, ¿no? Es decir, la manera de contar esas arquitecturas, o en el caso de los pueblos, esos ambientes mucho más allá de sus propias arquitecturas, sin duda se la debemos a la manera de contarlas de Kindle, ¿no? O, volviendo al ámbito andaluz, la manera con la que Carlos Pérez Siquier cuenta el ambiente del barrio almeriense de La Chanca, sin duda da lugar a que el barrio sea mundialmente conocido por sus fotografías, ¿no? Por toda su serie fotográfica que se extiende casi durante 15 años, ¿no? O como a veces la fotografía da pie a fijar conceptos desde el primer día de la visita al lugar, que posteriormente son trasladados casi de forma inmediata a la propuesta, ¿no? Esta es una imagen hecha por el hermano de Manuel, por Francisco, de los acantilados de la costa de Cascais, próxima al lugar donde se sitúa el Museo del Faro de Cascais, que mucho conoceréis, y esa costa dentada es captada y fijada por el autor, el arquitecto, el primer día que hace la visita al lugar, y de forma casi prácticamente evidente es trasladada a la planta del edificio que se coloca allí. Es decir, cómo la propia fotografía, en este caso, sirve para fijar clarísimamente los inputs del lugar que posteriormente serán trasladados a la planta del edificio, ¿no? El caso de los hermanos Mateu es un caso, yo creo que importante en el sentido de la importancia de la fotografía en su proceso de trabajo. Fotografía que está, ya digo, no solo presente como herramienta para captar las claves de un lugar, sino, en este caso, por ejemplo, en la casa de Monsaraz, que vamos a ver, como referencias de arquitecturas y de espacios casi, digamos, prehistóricos, pasando por la documentación de las maquetas de trabajo que sirven para chequear esas ideas, terminando en las fotos de obra que empiezan a chequear y a comprobar que esos espacios al final han sido producidos como se pensaron, ¿no? Sobre este tema, como bien ha dicho Ferran, hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte de colaborar con él editando un librito que habla de todo este proceso y de la relación con el primer fotógrafo, digamos, que ellos trabajaron, que era Daniel Mayao, ¿no? En ocasiones, cuando el propio arquitecto quiere explicar su obra, en el caso del librito, un librito que conoceréis, Cuadrado MGM, del equipo sevillano Morales Gires Mariscal, el propio arquitecto coloca como primera referencia una fotografía. Cuando Pepe Morales y Sara quieren contar su teatro en Níger, en ese librito lo primero que aparece es esa fotografía de la instalación de Nancy Holt, Sand Tunnels, que para ellos evidentemente contiene la idea clave de su proyecto, es decir, cómo refugiarse en el desierto y cómo mirar a través de ese refugio del desierto, ¿no? O cómo, por seguir con el ejemplo de uno de los profesores que os vais a encontrar en el taller, cómo dentro de uno de los objetivos de su arquitectura, que es, en palabras textuales suyas, la disolución, es decir, el cómo la arquitectura pueda llegar a diluirse por los materiales empleados, esa palabra clave dentro de su quehacer arquitectónico es captado, a mi juicio, de forma fantástica en el aulario de la Universidad de Olavide por Jesús Granada, evidentemente sabiendo captar el momento preciso en el que la luz incide sobre esos materiales sabiamente elegidos para disolver de la manera más precisa posible esas formas arquitectónicas e intentar que la pesadez de la arquitectura se convierta en levedad, ¿no? O se diluya el plano del suelo con el plano del techo, con el plano de la sección, ¿no? Y fotografía también como herramienta clave de comunicación de la arquitectura. Los arquitectos somos vendedores de ideas, es evidente, es decir, no tiene ningún sentido el construir o proyectar para nosotros, ¿no? Tenemos que comunicar nuestra idea bien a un jurado que va a ser el que nos elija o no, bien al cliente que va a usar el edificio, bien en general a la sociedad, ¿no? Eso ya lo dijo también Moholy-Nagy, ¿no?, al respecto, ¿no?, en el año 28, ¿no? Los analfabetos del futuro serán aquellos que ignoren el uso de la cámara y de la pluma.
Y no es fácil, evidentemente, transmitir una idea solo con imágenes, ¿no? Esto ya lo intentó un señor que evidentemente estaba medio loco en el año 28, A.B. Warburg, que muere con el proyecto este inacabado. Este es el Atlas Mnemosyne, un proyecto que tiene literatura y bibliografía dedicada solo a esta obra. Él trató en el año 28, importante esta historia de lo contemporáneo de esta acción, trata en el año 28 de explicar parte de la historia de la humanidad solo y exclusivamente con imágenes. Para ello compone 74 paneles. Ya digo que el proyecto está inacabado porque él muere en el 29 y el proyecto no está terminado. Entonces, ya digo, trata de explicar parte de la historia de la humanidad solo con imágenes, ¿no? Una labor que hoy día nos resultaría tremendamente contemporánea. Estamos hablando de casi hace un siglo, ¿no? En el proyecto de Warburg, la sola posición de determinadas imágenes al lado de otras, que no están pensadas para estar unas al lado de la otra, está empezando a generar una serie de narraciones y de tensiones que evidentemente forma parte de la riqueza de esta historia, ¿no? O procesos muy conocidos como el de André Malraux, donde extiende sobre el suelo, hoy día evidentemente no se trabaja así físicamente, extiende sobre el suelo todas las imágenes para posteriormente ir seleccionando, ir componiendo toda una narración visual, ¿no? O ejemplos como los que vemos cada fin de semana en la prensa, ¿no? Es decir, yo soy muy aficionado a leer esta hoja que Juan José Millás, periodista, hace casi todos los domingos en El País Semanal, donde elige evidentemente una sola imagen, una imagen que de por sí sería perfectamente capaz de hablar, ¿no? Y compone un texto evocando todo o relacionando lo que esa fotografía evoca, ¿no? Ese proceso de descarte yo creo que es fundamental dentro de la arquitectura, es decir, ese proceso en el cual la arquitectura y la fotografía también caminan mucho de la mano. Es decir, la arquitectura, a mi juicio, la buena arquitectura tiene que descartar. No podemos pretender contar todo lo que queremos contar en el proyecto que tenemos sobre la mesa. Tenemos que seleccionar qué ideas, qué cosas queremos contar ahora y el resto guardarlas en el zurrón para contarlas en el siguiente proyecto, en la siguiente oportunidad que tengamos, ¿no? El proceso fotográfico para mí es exactamente igual. Hoy día, más que nunca, se dispara por doquier y posteriormente viene ese proceso de decantación y de selección hasta llegar en ocasiones, de forma obligada, a la unidad. Es decir, a una imagen que sea capaz de resumir todo un proceso, todo un concepto, ¿no? En cuanto a relación de arquitecto y fotógrafo, ya he hablado de un personaje, ya digo, importante como Fernando Higuera. Ahí lo veis fotografiando el Mirador del Río en Lanzarote. Él nunca fotografiaba obras suyas, dato importante, al igual que Coderch. Coderch también era un magnífico aficionado a la fotografía. Hay un libro específico sobre la labor de Coderch como fotógrafo, titulado así, Coderch fotógrafo, pero él fotografiaba sus aficiones, corridas de toros, combates de boxeo y eventos familiares, ¿no? Pero sin duda son dos personajes interesantes, ¿no? Es interesante también entender de la fotografía que en muchas ocasiones, sobre todo de forma histórica, lo importante no es lo que vemos sino lo que está detrás, ¿no? La oportunidad o no de descubrir quién ha sido el autor de esa fotografía no siempre está tan claro. Hoy lo vemos muy claro, pero durante muchos años no ha sido tan así. Ahora veremos ejemplos célebres de anonimatos que durante mucho tiempo han sido duros para los fotógrafos en concreto, ¿no? O muchas veces, observando el reverso de una foto, se describe toda la historia que ha tenido esa foto, es decir, todos los procesos de ida y vuelta, de cesiones, de préstamos, de recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí están los casos en concreto, ¿no? De dos personajes, quizá no por casualidad, dos mujeres, ¿no? Margaret Michaelis, la fotógrafa, entre comillas, del Gatepac, que debido a su posición en continua huida, en principio de los nazis de Alemania y posteriormente de la Guerra Civil Española, muere o llega a sus últimos días en un asilo de Australia, conservando su fotografía sin haber firmado ninguna de las que mundialmente hicieron famosa a la arquitectura española. O el caso quizás más sangrante de una de las esposas de Moholy-Nagy, Lucía Moholy-Nagy, autora del conocidísimo reportaje del edificio de la Bauhaus de Dessau, que veis ahí, que solo casi con 95 años antes de morir logra el reconocimiento de la autoría de sus imágenes, que se quedó Gropius y que durante mucho tiempo
defendió como que eran suyas y ella evidentemente no pudo demostrar todo aquello. Es decir, que el anonimato, muchas veces forzado por motivos de toda índole de los fotógrafos, en otras ocasiones condicionado por los arquitectos, ha sido, en muchísimos de los casos, algo muy sufrido para los autores de esas fotografías que han recorrido el mundo, ¿no? Otro momento también importante es el momento histórico en el cual la fotografía, o la fotografía de arquitectura, obviamente, forma parte de un negocio. Es decir, estas tres casas comerciales que os pongo, Lotti, Roysing y Thomas, nacen de el emprendimiento de un fotógrafo, pero caminan en un momento histórico del cambio de siglo, principio del siglo XX, mejor dicho, caminan mucho más allá de lo que es una documentación fotográfica y se convierten en empresas que contratan a fotógrafos que recorren el territorio nacional. En este caso os traigo 3 ejemplos del territorio andaluz, un cuarto en homenaje obviamente a la ciudad en la que estamos ahora mismo, y donde es dificilísimo reconocer la autoría, porque evidentemente lo importante no es quién dispara esta imagen, sino lo importante es para quién se dispara esta imagen, para qué casa comercial usted trabaja, que es la que va a comercializar esa imagen, ¿no? Imagen que principalmente se va a comercializar para el negocio de las tarjetas postales, que durante este principio de siglo llegó a ser un negocio tremendamente floreciente. Tarjetas postales que muchos autores, en concreto un fotógrafo británico, Martin Parr, ha asimilado a lo que pueda ser el correo electrónico o las redes sociales de hoy. Es decir, lo que era la labor de escribir una tarjeta postal era prácticamente lo que acabo de comentar. Es decir, cuando uno iba de vacaciones y se enfrentaba a un tarjetero postal, tenía que seleccionar una imagen de todas las que se encontraba allí, aquella que mejor representase su estado de ánimo o que mejor contase a aquel al que se le iba a enviar qué era lo que más me había impresionado. Pero también, evidentemente, el espacio de texto era muy limitado. Estamos hablando de algo que tiene muchísimo que ver con las redes sociales de hoy día, ¿no? Con el Twitter. O sea, decía, había un número de imágenes limitado, y un espacio muy limitado para acompañar esa imagen de un pequeño texto, ¿no? Y qué decir de relaciones tormentosas de arquitectos con fotógrafos, ¿no? Sin duda una de las más tormentosas es la de Le Corbusier. Le Corbusier llega a escribirle esto a un fotógrafo del cual todavía no se tiene noticia de quién fue, pero sería uno de los múltiples que al principio colaboraron con él y que no le duraban más allá de un reportaje, ¿no? Él claramente le decía, ojo, primero es el despacho de Le Corbusier el que ha diseñado las casas, ¿no? Y luego, como estáis viendo claramente ahí, cuando yo te pido fotografía de mis obras, no de las tuyas, solo te estoy pidiendo un servicio de naturaleza industrial, ¿no? Pero todo eso cambia cuando Lucien Hervé le manda, la historia que todos conoceréis o que muchos conoceréis, le manda los contactos que hace en la visita a la unidad de habitación de Marsella, aún en obras, y evidentemente en ese momento cuando Le Corbusier recibe, no es un encargo de Le Corbusier, es un ofrecimiento de Hervé, cuando Le Corbusier recibe esa documentación, inmediatamente salta una chispa en su cabeza y encuentra aquello que llevaba mucho tiempo buscando, ¿no? Y es cuando le manda la carta esa que le dice, tiene usted alma de arquitecto, ¿no? Es decir, fijaros que el mismo individuo que ha sido capaz de despreciar a un fotógrafo con estas palabras es capaz de equiparar la labor de Hervé a la labor de un arquitecto, ¿no? Un personaje que durante mucho tiempo nos hizo creer que la cámara, como él decía, era una herramienta para ociosos que utilizaban la cámara para que viera por ellos, pero que cuando indaga, y hay investigaciones muy recientes, entre ellas un libro de Tim Benton titulado Le Corbusier Secret Photographer, fotógrafo secreto, cuando se descubren los carretes que Le Corbusier tiraba en sus viajes, uno descubre que utilizaba la cámara y la utilizaba muy bien. Estas imágenes de la izquierda son imágenes de Le Corbusier, de Florencia, Marsella y San Pedro, Roma, y cuando uno busca imágenes similares de fotógrafos conocidos, Gunnar Asplund, Margaret Michelli o Nicolás de Lecuona, observa una manera de contar las cosas tremendamente contemporánea para su tiempo y que tiene mucho que ver con la labor de los fotógrafos, ¿no?
la fotografía o la presencia del fotógrafo en muchas ocasiones junto al arquitecto va mucho más allá de la documentación de una obra, sino, digamos, se inmiscuye prácticamente en casi la vida privada de los arquitectos, ¿no? El viaje que hacen los integrantes del Gatepac a Andalucía en el año 35, documentado por Margaret Michaeli, contiene imágenes de este calibre y de este otro calibre, ¿no? Donde los personajes son fotografiados en las actitudes más grotescas y más íntimas que uno pueda descubrir, ¿no? O, como no, también podríamos mirar o indagar cómo se han dejado fotografiar los arquitectos a lo largo de su vida, ¿no? Y con este apartado empiezo a acabar, ¿no? El propio Rudolsky, cuando ve esta imagen, Rudolsky también, evidentemente relacionado con esta tierra, como bien sabéis, su casa en Frigiliana, además la casa en Frigiliana la firma Coderch, amigo suyo porque él no podía firmarla, decía que evidentemente cómo pueden esperar buena arquitectura si van vestidos así. Esta imagen de la fiesta de Bellas Artes en el Hotel Astor en Nueva York en el año 31, en pleno periodo de crisis americano, nos cuenta que a veces los arquitectos se han dejado fotografiar de las maneras más casuales posibles. En este caso, cada uno de los arquitectos autores de los distintos edificios llegó a la fiesta vestido de su propio edificio, ¿no? Es decir, ahí vemos el autor del Chrysler en el centro, etcétera, ¿no? Y eso podemos también compararlo por cómo se han dejado fotografiar en determinadas ocasiones los arquitectos más conocidos, ¿no? Como Einzelmann, Gehry o Foster han imitado estas cosas que pasaban en los años 30 y se han dejado fotografiar de las maneras más jocosas posibles, ¿no? Pero no siempre es así. En determinadas épocas el arquitecto no pretendía imponerse a su obra. Esta imagen fantástica del Museo Kimball nos muestra a Louis Kahn evidentemente en un segundo plano, es decir, la obra de arquitectura es lo importante, el arquitecto no es el importante. O esta imagen fantástica de Mies reflejada en su propia maqueta de Lakeshore Drive en Chicago nos vuelve a contar un personaje empequeñecido frente a su obra, ¿no? Esto no siempre es así. Más recientemente no es así. Esta imagen de Einzelmann absolutamente acosado por los media con la inauguración de su memorial del Holocausto nos cuenta algo completamente distinto, ¿no? O como el arquitecto históricamente ha sido portada de revistas, ¿no? No es algo muy reciente. Lo que sí es muy reciente es un cierto cambio de paradigma en la manera en la que el arquitecto posa, ¿no? Es decir, las primeras veces que un arquitecto es portada de revistas es el caso de Saarinen, que ya hemos visto su terminal de la Túa, cuando es portada de la revista Time. Posteriormente, Phil Johnson hace lo mismo, igualmente Daniel Libeskind. Lo que sí puede, ya digo, suponer un pequeño cambio de paradigma es cuando son los arquitectos portada de suplementos cotidianos de los domingos, ¿no? Como puede ser el suplemento de The New York Times o el del Mundo, ¿no? De Yodona, ¿no? Donde ya es el arquitecto forma parte no tanto de revistas más o menos especializadas o más o menos culturales, sino de suplementos absolutamente genéricos, ¿no? Además posando de una manera, como podéis comprobar perfectamente ahí, en el caso de Herzog, Kolas o Zaha Hadid, de una manera, en cierto modo altiva y en cierto modo casi como si fueran modelos, ¿no? Nada que ver, y ya voy acabando, con actitudes como las que también rebuscando imágenes puede uno comprobar de momentos en los cuales los arquitectos de forma mucho más desenfadada se han dejado fotografiar, en concreto los Herzog de Meuron en esas largas y muy a la manera china ratos y noches de negocios con Ai Weiwei previas a la consecución del Estado Olímpico de Pekín, o, como no, la vejez, yo creo que es un grado, la manera en la que Sisa se deja fotografiar en su libro con el cual he empezado esta charla y con la cual quiero terminar, Sisa por Sisa. Muchas gracias, quedo a vuestra disposición para cualquier indagación, pregunta o comentario. Sí, bueno, conozco más a Dionisio, porque además vive ahora en Sevilla hace tiempo, no sé cuánto tiempo lleva.
pero bueno, no podía traer a todos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero qué duda cabe que efectivamente hay fotógrafos que toman la arquitectura como excusa, ¿no? Pero no tanto, efectivamente, como tú bien has dicho, la arquitectura terminada como documentación de la misma, sino como campo de experimentación y como campo de trabajo, evidentemente, ¿no? Pero manipulaciones ha habido siempre, es decir, yo tampoco lo he traído, es decir, pero ahora es mucho más inmediato esa manipulación. sí, mucho más fácil y mucho más evidente, ¿no? Pero lo que muchas veces no está tan claro son los objetivos de esa manipulación. Es decir, históricamente las manipulaciones tenían un objetivo muy claro, ¿no? Es decir, hay casos muy concretos de una imagen de la Casa del Fazio donde la plaza no está llena y para hacer contar o hacer ver que las masas apoyan a Mussolini se rellena de gente de forma absolutamente burda, ¿no? O edificios que están como telón de fondo de otros que pretenden que no compitan, se eliminan, pero se queda el reflejo en el lago, con lo cual, es decir, hay muchos casos de burdas manipulaciones, pero que tienen muy claro, o una muy evidente, la que es portada del libro Los Smithson, donde salen caminando Le Corbusier y Mies y aparece Marek Stam detrás con el sombrerito y que se le borra para hacer ver que realmente los maestros de la arquitectura contemporánea son Le Corbusier y Mies, que Marek Stam era un actor secundario que no tendría que estar en la foto, ¿no? Ahí estaba muy clara el objetivo final, ¿no? Hoy día yo creo que los objetivos son muy variados, o sea, no es fácil hablar de cuáles pueden ser los objetivos de ahora. Yo creo que están tremendamente variados, hay un abanico enorme, con lo cual habría que centrarse más concretamente en casos concretos. Yo digo, históricamente nos sorprendería las labores de retoque amplísimas que ha habido a lo largo de la historia, pero ahí estaban muy claros los objetivos, ¿no? Eran unos objetivos mucho más, como la imagen de la guerra, mucho más propagandísticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Documentaba un proceso terminado. Hoy día, antes de empezar el edificio, ya lo estamos viendo. Es decir, lo estamos viendo a través del render, y lo estamos viendo de una manera tremendamente realista, cada vez más realista, porque los renders cada vez son más realistas, ¿no? Entonces, cuando uno de esos concursos, una de esas arquitecturas anticipadas a través de ese render, llega a construirse, que no es tan fácil, cuando hay que documentar esa arquitectura, en muchísimas ocasiones la fotografía lo que tiende es a intentar parecerse lo más posible es a ese render que vimos al principio, de forma casi como inmediata, o sea, como inevitable, ¿no? Porque ya tenemos la imagen de ese edificio en la cabeza, ¿no? Entonces la fotografía ahora no puede venir a tumbarnos esa imagen que tenemos del edificio, ¿no? Entonces estamos viendo casos cada vez más en los cuales ese reportaje fotográfico final no actúa con tanta libertad como actuaba antes, porque tiene un pie forzado, que son esas imágenes que teníamos en la retina antes, ¿no? Y yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, el que ahora ya la fotografía está más condicionada, en estos casos, cuidado, de la arquitectura, de reportaje como documentación de arquitecturas terminadas, ¿no? Porque antes de que esa arquitectura nazca, prácticamente la estamos viendo de forma fotográfica a través de esos renders, ¿no? Y yo creo que ese es un tema interesante, ¿no? de pensar sobre él, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? De ese condicionamiento que tiene la fotografía final, porque, entre comillas, casi no hace falta, ¿no? Es decir, casi no haría falta si va a contar lo mismo que el render, ¿no? Evidentemente haría falta si pretende contar otras cosas, ¿no? Pero para repetir lo mismo que ya se ha hecho, bastantes años más tarde, no tiene mucho sentido, ¿no? O yo no lo veo así, ¿no? Porque evidentemente es difícil igualar, ¿no? Tiene otras ventajas, pero es complicado, ¿no? Pero eso que tú dices yo creo que es algo interesante, ¿no?